Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Nota. Los sucesos de este CAC también pasan al mismo tiempo que el CAC 25. Cuando Paul abrió los ojos, se dio cuenta que estaba en medio de una planicie verde, era una extensión de piedra vacía y clara, el lugar era algo familiar, intentó determinar dónde estaba y lo hizo rápidamente al ver a lo lejos una ciudad familiar, estaba en el sur del reino de Asura, cerca de una ciudad donde pasó algo de tiempo entrenando en el estilo del dios de la espada en su adolescencia y además de que era la ciudad natal de Lilia. Al inicio pensó que era un sueño, no tenía razón para estar ahí, recordó varias experiencias que pasó en esas tierras, lo que más recordaba era el salón de entrenamiento y los estudiantes superiores y arrogantes con los que entrenaba, eran más bocas que habilidad, él tenía talento y ellos lo sabían por lo que siempre se la pasaban dándole órdenes para tenerlo controlado, Paul odiaba eso, odiaba que le den órdenes, después de todo fue una de las razones por las que abandonó su hogar. Aunque eso no duró mucho, para cuando Paul llegó al nivel intermedio sus superiores idiotas apenas estaban terminando las lecciones básicas de principiante, Paul encontró eso sumamente patético, incluso su maestro solo había alcanzado el nivel avanzado en el estilo del dios del agua, era un viejo gritón y malhumorado que hablaba puras mierdas sobre el honor y la determinación a pesar de que no logró nada en su vida. Paul quería demostrarles lo bueno que sería él algún día, pero era un joven estúpido y hacer estupideces era su fuerte, al final nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, eventualmente perdió la paciencia debido a sus tonterías y violó a Lilia por puro rencor y huyó esa misma noche, él ya había estado queriendo acostarse con ella pero en ese momento él solo quería manchar algo que todos en esa ridícula escuela apreciaran, por desgracia, la joven Lilia era ese algo. Al día siguiente todos lo estaban buscando furiosos, pero Paul ya había escapado a un país vecino con una sonrisa en su rostro, Paul se odiaba a sí mismo al recordar eso, a él le importaba una mierda que se burlaran de él pero sabía que desquitarse violando a Lilia no fue su jugada más inteligente. Paul salió de sus recuerdos al sentir un tirón en su manga. «Papi, ¿dónde estamos?» Se dio cuenta que por alguna razón él estaba sosteniendo a Norn en sus brazos, ella lo estaba mirando con una expresión de ansiedad y miedo, al sentir a Norn en sus brazos supo que no era un sueño. Pero qué mierda. Él no sabía qué hacía aquí, pensó que era un sueño pero ver a Norn, su adorable hija de 3 años le hizo darse cuenta de su realidad, hizo un poco de esfuerzo mental y recordó lo que pasó, él estaba llegando a casa luego de su entrenamiento usual y estaba charlando con Lilia. Señor Paul, las chicas dejan de permitir que sus padres las abracen cuando crecen, debería aprovechar y darle unos abrazos a la señorita Norm mientras pueda. Esta vez estoy trabajando en mi dignidad como padre, comparada a Rudeus, Norm parece ser una niña normal, ¿verdad? Si hago bien mi estrategia apuesto a que ella pensara que soy el mejor hombre del mundo. ¿Y eso no fue también el enfoque de su padre? Pensé que usted lo odiaba. Tienes razón, muy bien iré a abrazarla. Paul se acercó a Norm y la abrazó cargándola en sus brazos, Lilia regresó a lo suyo enseñándole a Isael cómo ser una sirvienta, Zenith estaba arriba charlando con Silpie la cual llegó hace poco, Aisa era una niña dotada, gracias a eso Lilia se ha esforzado en nutrir esos talentos a base de enseñanza estricta y trabajos constantes, Paul intentó convencerla de dejar que Aisa tenga una niñez normal pero Lilia argumentó con tanta fuerza que Paul tuvo que ceder. Aisa estaba creciendo muy rápido, empezó a caminar a una edad muy temprana y absorbía el conocimiento como una esponja, ella estaba mejorando tanto que a Paul le preocupaba que Norm tuviera algo malo, cuando él habló con Lilia del tema ella le dijo algo como Aisa no es nada especial comparada con el amo Rudeus, y la señorita Norm es una niña perfectamente normal. A Paul no le importaba si Norn era normal o no, pero no pudo evitar sentir pena por ella ya que ella está creciendo a la sombra de 2 hermanos superdotados, luego fue arriba con Norn aún en brazos para ver qué estaban haciendo Zenith y Silpie, charló un poco y notó que el cielo estaba raro ese día y luego fue envuelto por una luz blanca y cegadora y terminó aquí. Fue en ese momento que lo recordó, no fue un sueño ni nada y que Norn esté en sus brazos era prueba de ello. Papá. Norn habló una vez más con una voz algo ansiosa, la niña estaba confundida y asustada mientras miraba a su padre, Paul por su parte decidió que debía actuar y rápido. Todo está bien, Norn, tu padre está aquí.
Paul acarició suavemente la cabeza de la niña logrando calmarla, luego observó el área buscando con la mirada a Zenith, Lilia, Aisa y Silpie pero no había nadie más que él y su hija, aún era muy confuso para él, aunque recordó una experiencia similar en el pasado, cuando él aún era aventurero sin querer pisó una trampa de teletransportación dentro de un laberinto, la sensación era igual, en ese entonces él fue afortunado de ser trasladado a un lugar cercano a la posición de ese grupo, pero por instinto agarró la manga de Linalise al último momento y fue trasladado con ella, la elfa estuvo tan furiosa en ese momento que le dio una buena bofetada. La magia de teletransportación era capaz de mover a su objetivo y todo lo que este objetivo esté tocando, eso explicó por qué Norn estaba con él pero los demás no, aunque aún no se explicó el por qué pasó todo eso en primer lugar, pensó que quizás fue algún enemigo, en su vida Paul hizo muchos enemigos, la familia de Lilia, la familia de Zenith, sus viejos compañeros aventureros y su propia familia, no era de extrañar que alguno quisiera venganza pero ¿por qué magia de teletransportación? Hasta donde él sabía el uso de la magia de teletransportación fue totalmente prohibido luego de la Guerra de la Place, los libros sobre su uso fueron destruidos y la ubicación de los círculos de teletransportación se perdieron con el tiempo. Hoy en día la mayoría están destruidos y nadie sabe dónde están, para Paul todo era absurdamente confuso. Papi? Ah, no te preocupes Norn, iremos a casa muy pronto. Paul tranquilizó a su hija y no perdió más tiempo, se dirigió a la ciudad que estaba a lo lejos y fue directamente al gremio de aventureros, para su suerte él siempre tenía una moneda de oro de emergencia guardada en la vaina de su espada, gracias a sus hábitos de aventurero él nunca dejaba su espada, él solo la dejaba cuando tenía que acostarse con sus esposas pero nada más, también tenía guardada su tarjeta de aventurero. Ya en el gremio local él cambió su moneda de oro por monedas de menor denominación para tener cambio, luego recargó la energía de su tarjeta la cual ya llevaba años sin usarse y tomó un trabajo de entrega rápido con el cual poder tomar prestado un caballo, al ser trabajos de entregas el gremio podría proporcionar un caballo que debía ser devuelto luego del trabajo, Paul obviamente no planeaba devolverlo. Acomodó a Norn en el caballo y se sentó detrás de ella solo para salir cabalgando de la ciudad a toda velocidad con el objetivo de llegar a la región de Fitoa lo más rápido posible. Por supuesto no fue tan fácil, Norn cayó enferma a mitad de camino, la pobre niña no tenía experiencia cabalgando ni viajando sin parar, su pobre cuerpo no resistió tanta presión, sumado al tiempo que se necesitó para que Norn se recupere. Paul terminó tardando 2 meses enteros en llegar a la región de Fitoa. Aunque tan pronto como llegaron a la región Paul empezó a caer en la desesperación, había descubierto que todo se fue a la mierda y que de algún modo toda la región de Fitoa había desaparecido, Paul quedó anonadado, no sabía qué mierda pasó, ¿dónde quedó la aldea buena? ¿Dónde quedaron Zenith y Lilia? En el camino pasó por donde se suponía debería estar la ciudadela de Roa, pero la ciudad entera se esfumó, no quedó ni una sola piedra de mierda lo que aumentó más la desesperación de Paul ya que eso significaba que Rudeus también desapareció. Esta mierda no puede estar pasando. Paul cayó de rodillas ante el shock y la desesperación mirando el lugar donde solía estar la aldea buena, las cercas de madera, los campos, los animales, las casas, los árboles, las flores y hasta los malditos caminos de tierra, todo desapareció como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar, de nuevo los recuerdos de las trampas de teletransportación llegaron a su mente, en un laberinto las trampas de ese tipo era lo más peligroso del lugar, te alejaban de tu grupo lo que causaba desorganización y te confundían sobre tu propia ubicación. Había oído historias de grupos veteranos que murieron por completo solo por pisar una trampa de teletransportación. Papi, ¿todavía no llegamos a casa? Preguntó Norn la cual estaba junto al arrodillado Paul sin saber que ya estaban en casa, solo que la casa en cuestión desapareció, Paul no dijo nada y solo la abrazó con fuerza. Papi, ¿qué sucede? A pesar de toda la mierda que pasó Paul aún sabía muy bien que él era su padre, Norn no se veía preocupada porque lo tenía a él a su lado y porque no entendía lo que estaba pasando, como su padre Paul sabía que lo último que podía hacer era demostrar debilidad frente a su hija, tenía que permanecer en calma y hacerle saber que todo saldrá bien. Aunque por dentro Paul estaba consternado, Zenith es una ex aventurera hecha y derecha, Lilia no se podía mover tan bien como antes de ser envenenada pero aún sabía cómo usar una espada, pero ¿qué hay de Aisha? ¿Siquiera estaba tocando a Lilia cuando pasó? ¿O qué hay de Silpie? Paul sabía que su hijo convirtió a esa niña en una prodigio en meses pero al final del día era una niña, y el propio Rudeus, siquiera quedó en un lugar hostil o no.
Esas preguntas estaban carcomiendo a Paul, pero por el bien de su hija sabía que debía ser fuerte. Paul siguió cabalgando hasta que llegó a una ciudad que no fue afectada y regresó el caballo al gremio. Ahí supo que el desastre de verdad afectó a toda la región de Fitoa sin excepción. Sauros y Philip también habían desaparecido, así que ahora mismo el hermano mayor de Philip estaba ejerciendo como señor feudal. Sin embargo, él estaba bajo una intensa presión política, ya que muchos querían que tome la responsabilidad por el desastre y estaba por perder su posición. A Paul le dio asco saber que ese imbécil estaba usando todos los recursos posibles en protegerse a sí mismo que en buscar a su gente y lidiar con el desastre, otra razón más por las que Paul rechazó su nobleza. Durante sus investigaciones Paul conoció a un hombre mayor llamado Alphonse. Él se presentó como un mayordomo que estuvo al servicio de Philip antes del desastre. Su lealtad hacia la familia Boreas Greyrat era increíble. A pesar de lo mala que era la situación, él ya estaba formando un campamento de refugiados pagado con su propio bolsillo y quería que Paul lo ayude a ponerlo en marcha. Paul aceptó sin dudarlo. Cuando Paul preguntó por qué lo necesitaba, Alphonse dijo que Philip le había hablado de él, que a pesar de ser un idiota lujurioso sabía demostrar su valía en situaciones de crisis. A Paul le dolió un poco la crítica, pero daba igual. Alphonse admitió que dudó de acercarse a Paul dado su historial, pero decidió confiar debido a que era el padre de Rudeus. Paul había escuchado un poco sobre la situación en Roa antes del desastre a través de cartas que Philip le mandó para informar sobre el progreso de Rudeus. Para Paul fue genial saber que Rudeus se ganó la confianza de todos en la mansión. Luego de aceptar la oferta de Alphonse, ambos se pusieron a trabajar y después de un mes lograron bastante. Alphonse era un hombre con muchas conexiones fuera de Fitoa. En solo pocas semanas él reunió los recursos y los trabajadores necesarios para poner en marcha el campamento. Paul por su parte reclutó a cada hombre joven capaz de sostener una espada para formar una organización llamada Escuadrón de Rescate y Búsqueda de Fitoa. Viajaron por todo el país buscando y ayudando a las personas afectadas por el desastre. Obviamente el objetivo de Paul era encontrar a su familia y no a un montón de extraños, pero aún así buscó y buscó, esperando que su familia esté entre ellos. En este punto, la lucha por el poder en la capital se aminoró un poco, ya que Alphonse empezó a recibir fondos y personal suministrados por el reino de Asura. Con esa preocupación resuelta, Paul dejó un mensaje para Rudeus en el campamento y parito junto con su escuadrón hacia Millis para expandir su rango de búsqueda. Millis era el hogar del cuartel general del gremio de aventureros. Asura y Millis eran de los países más grandes del mundo. También había otros países menores como las naciones mágicas, el reino de Shirone y el reino del rey dragón, pero Paul fue directo a Millis con la esperanza de hallar a algún miembro de su familia allí. No encontró a nadie. Sus primeros 6 meses en Millis fueron muy productivos. Para su suerte, un gran número de personas de Fitoa terminaron en Millis y los fueron rescatando uno por uno. Algunos ya fueron vendidos como esclavos por desgracia y tuvieron que liberarlos por la fuerza, cosa que estaba contra la ley de Millis, pero la idea de Zenith o Lilia siendo vendidas como esclavas enfureció a Paul, lo que hizo que él quiebre esa ley una y otra vez, apegándose a la ley de rescatar a todos los que encuentren. Mientras que su escuadrón hacía eso, Paul aprovechó su tiempo en Millis y fue a pedir ayuda a la familia de Zenith. Los Latria eran una familia de alta importancia dentro de la iglesia de Millis, eran muy conocidos por producir muchos caballeros famosos. Al inicio lo echaron a patadas del lugar, ya que los Latria le tenían mucho rencor a Paul, esto debido a que Zenith Latria solía ser la joya de la familia Latria, una jovencita modelo perfecta, pero que un día de la nada ella huyó de casa y se volvió aventurera uniéndose al grupo de Paul, pero cuando Paul mencionó que Zenith estaba entre los desaparecidos, sus suegros decidieron dejar de lado rencillas pasadas y ofrecer su ayuda para encontrar a Zenith. Con sus esfuerzos combinados hicieron un progreso aún mayor, encontraron a muchos ciudadanos de Fitoa. Cuando los rescataban les daban dinero a aquellos que podían regresar a casa por su cuenta y reclutaron a cualquier voluntario que quiso unirse a ellos, además de que encontraron lugares donde resguardar a los niños y ancianos refugiados. Obviamente, liberar a aquellos que ya habían sido esclavizados fue difícil. Si era posible ellos pagaban por su libertad. Cuando eso no era posible hacían que la familia de Zenith pusiera presión, y cuando eso no era posible tuvieron que llevárselos por la fuerza. Hacer eso hizo que el escuadrón se gane el odio de la nobleza de Millis, y algunos de ellos enviaron fuerzas personales por ellos, teniendo varias víctimas.
Aún así todos cayeron bajo la espada de Paul, el cual no planeaba detenerse o parar en buscar a los desaparecidos, y por eso el escuadrón se quedó con él a pesar de los peligros. Él utilizó todo lo que tenía a su favor, su apellido Greirat, su conexión con la familia Latria y su reputación como antiguo aventurero de clase S para saltar cualquier obstáculo, pero sin importar el esfuerzo Paul no supo nada sobre Lilia, Zenito Aisa, tampoco supo nada sobre Silpie o Rudeus. Sabía que su hijo destacaría donde sea que fuera, pero pareciera que la tierra se lo tragó. Ya había pasado un año completo, ya oían cada vez menos sobre ciudadanos de Fitoa, habían encontrado a casi todos en el continente de Millis como en las regiones del sur del continente central, aún había pequeñas aldeas que no revisaron o esclavos que aún no habían liberado, pero su escuadrón se estaba haciendo cargo de eso, los liberarían por las buenas o por las malas. Paul sabía que era un enfoque violento, cada esclavo liberado generaba más odio hacia él y su escuadrón, algunas veces fueron atacados en la calle, otras veces fueron gravemente heridos y otras veces fueron asesinados, algunos del escuadrón lo culparon por ello. Paul llegó a creer que tenían razón, que pudieron haber hecho las cosas de manera más pacífica, pero aún así no iba a cambiar su enfoque. Comenzaron a recibir más noticias sobre los ciudadanos de Fitoa muertos que de los vivos, hubo malas noticias desde el inicio, pero las cosas se estaban poniendo peor, las personas que encontraron con vida eran una minoría. Los Eto, Sloe, Bonnie, Lane, Marion, Monty y hasta los padres de Silpie y los Laus, todos ellos habían muerto. El estado mental de Paul empeoraba un poco cada que oía que ubicaron a otro conocido y que estaba muerto. Algunos miembros del escuadrón llorarían ante las horribles noticias, más de una vez llegaron un segundo tarde para salvar a alguien, y un amigo o miembro de esa familia dirigiría su mirada a Paul, demandando saber por qué tardaron tanto en salvarlos, cosa que no ayudó a mejorar el estado de Paul. Aún así, bajo su liderazgo salvaron a muchas personas, aunque las muertes superaban la cantidad de personas salvadas. Paul esperaba poder contactar con sus viejos amigos de Colmillos del Lobo Negro para que busquen en Vegarito el continente demoníaco, pero solo logró contactar a uno y desapareció luego de una breve conversación. No tenía ni idea de dónde estaban, no se atrevió a llamarlos desconsiderados o algo así. Después de todo él no tenía el derecho. Hubo una gran discusión cuando él se fue y después de la forma en la que dijo adiós no los culpaba si aún guardaban rencor hacia él. Paul se odiaba aún más por recordar cómo acabaron las cosas con sus viejos amigos. Ya había pasado un año y medio desde el incidente, Paul empezaba a quebrarse mental y emocionalmente. En estos días el alcohol era su mejor aliado y lo único que lo impulsaba. Bebía en las mañanas, bebía al mediodía y bebía en la noche. La sobriedad ya no existía para él, sabía que debía parar, que el alcohol lo estaba destruyendo, pero tan pronto como se le pasaba la borrachera esos pensamientos horribles volvían a su mente, comenzaba a creer que su familia estaba muerta, lo que lo hundió en una profunda depresión. No podía evitar pensar en las formas en las que pudieron haber muerto, se preguntaba qué fue de sus cuerpos, no podía pensar en nada más que eso, incluso su talentoso Rudy había desaparecido sin dejar rastro, él se negaba a creerlo, pero también llegó a pensar que estaba muerto. Probablemente todos habían muerto en estos 18 meses, con lágrimas en sus rostros esperando a Paul para que los rescate. Cada vez que Paul lo imaginaba no podía evitar lamentarse, llorar, despreciarse a sí mismo y luego ahogarse en alcohol solo para repetir el ciclo. Poco a poco se estaba volviendo loco, se preguntaba qué mierda hacía ahí, porque desperdició tanto tiempo ayudando a un montón de extraños en lugar de ir de lleno a buscar a su familia. Pensaba que debió ir a los lugares más peligrosos del mundo desde el Inico, él creía firmemente que podría hacerlo solo. Se dio cuenta que tomó la decisión equivocada y en consecuencia perdió a su familia, las personas más importantes de su vida se las habían quitado y eso no hizo nada más que hundir a Paul, más de lo que ya estaba. Obviamente Paul no quería creer eso y bebía litros y litros de alcohol, ya que al menos eso le daba algo de felicidad y paz mental. Él ya no estaba trabajando como antes, en 6 meses más estarían organizando una operación para enviar a muchos ciudadanos rescatados a Fitoa, eran ancianos, mujeres, niños y personas enfermas que no podrían llegar por su cuenta, por lo que el escuadrón se encargaría de escoltarlos a todos. Los preparativos estaban yendo sin problemas, pero a pesar de que Paul era el capitán, se saltaba las reuniones y pasaba sus días bebiendo. Paul planeaba disminuir las actividades del escuadrón una vez terminen esa operación, en otras palabras iban a terminar la búsqueda de víctimas luego de 2 años, no solo porque buscar en lugares inhóspitos era un desperdicio de dinero y vidas, sino porque Paul no encontró a un solo miembro de su familia en ese tiempo y se dio cuenta de algo muy importante. Yo soy un fracasado de mierda.
Murmuró Paul para sí mismo mientras lloraba en su habitación. Estaba borracho, no ha dormido bien en días, apestaba a alcohol y hasta los miembros del escuadrón comenzaron a tomar distancia de él. No los culpaba ya que Paul andaba borracho 24/7, no querían lidiar con un borracho inútil y fracasado, aunque había una excepción. Papá. ¿Adivina qué? Adivina qué pasó mientras entraba afuera. Norn entró de manera animada a la habitación de Paul, el cual rápidamente se limpió las lágrimas y trató de poner una sonrisa para que no parezca que estuvo llorando y lamentándose hace un momento. Sin importar lo ebrio que estuviera, Norn siempre charlaría con él felizmente. Ahora mismo ella era toda la familia que le quedaba. Si había una razón por la cual Paul no fue a Vegarito al continente demoníaco a buscar, y esa razón era Norn, tenía que cuidarla, no podía abandonarla para irse a dos de los continentes más peligrosos del mundo y donde seguramente podría morir. ¿Qué sucede, Norn? Pasó algo interesante. ¿Sí? Hoy casi me caigo en la calle. Pero un sujeto grande y pelón me ayudó y me dio esto. Mira. Con una gran sonrisa Norn le mostró una manzana brillante y fresca. Paul sonrió débilmente al verla así. Norn era lo único que lo mantenía anclado a la realidad, y que hacían de su depresión y autodesprecio más soportable. ¿De verdad? Pues qué suerte tienes, hijita, le diste las gracias como una buena niña, ¿verdad? ¿Sí? Cuando le di las gracias el hombre pelón me acarició la cabeza. ¿En serio? No me digas, te encontraste con una muy buena persona, pero no deberías llamarlo pelón, ¿no? Es de mala educación y podría herir sus sentimientos. Paul acarició suavemente la cabeza de Norn. Charlar con su hija era divertido. Norn era la luz de su vida ahora mismo. Él estaba seguro de que si alguien intentaba lastimarla él lo mataría, incluso si es el papa de la iglesia de Mikis. Capitán. Tenemos problemas. Justo cuando Paul comenzaba a sentirse mejor, uno de sus hombres entró a la habitación. En circunstancias normales él habría estallado de ira y lo habría mandado a la mierda, pero ahora mismo su hija estaba presente y no podía permitirse tener un ataque de ira frente a ella. ¿Qué está pasando? Los hombres que enviamos al trabajo de hoy están siendo atacados por domador de perros. ¿Domador de perros? ¿Qué hace él aquí? Paul escuchó hablar de ese nombre. Decían que era un demonio con apariencia infantil y ojos vendados. Según los rumores, apareció de la nada en el continente demoníaco y se armó una reputación como un domador de bestias, teniendo bajo su control a dos bestias súper fuertes. Uno era el perro guardián Ruiger, se decía que era un guerrero super, pero que no era un mal tipo, y la otra era la perra furiosa Eris, una chica que sudaba violencia y que ha ganado cada pelea callejera que ella misma empezaba. Según los rumores, esta última era la más salvaje de los tres, y que solo obedecía las órdenes del domador de perros. Si de por sí la perra furiosa ya era alguien aterradora, nadie quería imaginar qué tan aterrador era el domador de perros como para tener bajo sus órdenes a alguien así. Con eso en mente, Paul se levantó de su cama y tomó sus espadas. Muy bien. Que todos se preparen. En marcha. Salió corriendo de la habitación y llamó a los luchadores del grupo. No eran guerreros excepcionalmente fuertes, pero era mejor que nada. Para su suerte, el lugar bajo ataque era un almacén cercano, donde guardaban ropa para el personal y las personas rescatadas. Paul entró y vio a un joven de pelo blanco y ojos vendados. El pelo blanco le recordó mucho a su hijo, pero hizo a un lado esos pensamientos. Ya no quería hacerse falsas esperanzas que no llevarían a nada. Habló un poco y hasta vomitó, pero aún así se preparó para un combate intenso, ya que según los rumores domador de perros era alguien muy fuerte. Estaba borracho, pero aún así daría su mejor esfuerzo. Pero domador de perros, en lugar de atacar, dijo algo como: Paul, espera, soy yo, y luego se quitó la venda. Al ver esos ojos azules, Paul se quedó pálido al ver que era su hijo. Paul se estaba hospedando en un lugar llamado Posada de las Puertas del Amanecer. Era un lugar bastante cómodo y algo caro, pero valía la pena por el precio. Paul guió a Rudeus al bar contiguo. Había unas 10 mesas de madera redondas adentro, y ahora mismo Rudeus estaba sentado en una frente a Paul. El propio Paul estaba algo nervioso. Incluso antes de ir al bar, él fue rápidamente a su habitación y se afeitó la barba con tal de verse un poco más presentable. Aún era de día, pero no eran los únicos en el bar. Todos los asientos estaban ocupados, incluso los sujetos que Rudeus noqueó en el almacén. Rudeus los curó con magia y se disculpó con ellos por haberles dado una paliza, aunque aún así no lo estaban mirando de una manera exactamente amigable.
Todos los ahí presentes eran miembros del escuadrón de Paul, las que más destacaban eran las dos mujeres que estaban sentadas diagonalmente detrás de Paul, una era una chica vestida de pies a cabeza con una túnica que cubría todo su cuerpo a excepción de su rostro, la otra era una guerrera que llevaba nada más que un bikini puesto, llevaba una espada larga en la cintura y tenía unos pechos grandes. Rudeus trató de no mirarla para evitar malentendidos. Luego de un rato, Paul, quien estuvo mirando a su hijo, habló de una manera algo dubitativa, aún estaba en shock por ver a su hijo, se había convencido a sí mismo de que estaba muerto, pero verlo aquí sentado frente a él era como ver a alguien que regresó de entre los muertos. Oye, Rudy. Padre, ¿es bueno verte otra vez? Rudeus respondió con una pequeña sonrisa en su rostro, no era una sonrisa amplia como suele ser ya que él también estaba sorprendido del cambio tan radical de su padre, se veía como alguien que regresó de la guerra lleno de traumas y estrés postraumático, aún así puso una sonrisa en su rostro. Sí, es bueno ver que sigues con vida, hijo, pensé que habías muerto. Paul tuvo que morderse la lengua para no llorar, después de todo aún era el capitán de este escuadrón y no podía permitirse derrumbarse por completo frente a ellos, aunque aún así lo que más quería ahora era abrazar a su hijo. Rudeus por su parte soltó un pequeño suspiro, sabía que su padre estaba muy mal con solo mirarlo. Rudeus tuvo algo de suerte de tener a Ruiger y Eris con él, pero Paul perdió a sus esposas y a una de sus hijas, eso sería un golpe demasiado duro para cualquiera. Padre, leí tu mensaje en Sant, he hecho un esfuerzo por buscar a Lilia y Zenith. ¿De verdad? Gracias a Dios, ¿y cómo te fue? Por desgracia no las encontré, ni a Zenith, Lilia o Aisa. El ánimo de Paul decayó un poco al oír eso, pero aún así siguió con la conversación. Ya veo, por cierto, ¿dónde has estado en este año y medio? Te busqué por todo Millis y parte del continente central. Oh, es una larga historia. No importa, quiero oírla. Dicho esto, Rudeus le hizo a Paul un resumen rápido de lo que pasó, le contó cómo llegó con la hija de Philip al continente demoníaco, el cómo conocieron a Ruigerd y cómo empezaron un viaje a través del continente demoníaco para regresar a Fitoa, el cómo llegaron a Millis y los sucesos ocurridos en el Gran Bosque para luego llegar a Millisión, lo que los llevó a la hora. Rudeus admitió que al inicio no hizo una búsqueda en el continente demoníaco porque aunque estuvo preocupado por su madre, Paul, Lilia, Silvia y sus hermanas, creyó que el incidente solo se limitó a Roa, pero cuando llegó a Sant y vio el mensaje de Paul supo que todo Fitoa fue afectado, le dijo que dejó un mensaje ahí para que si alguna de las mencionadas llegaba supieran que él está bien y a dónde se dirigía. También añadió que buscó en el camino a Millisión pero que tampoco encontró nada. Paul se quedó callado un momento, digiriendo las palabras de su hijo, le sorprendió oír que terminó en el continente demoníaco, pero luego recordó que Rudy era Rudy, él sabía que Rudy era un genio, ahora se sentía mal por creer que había muerto, pero estaba aquí, vivo y sentado frente a él, eso era suficiente para él, incluso sintió como ese dolor en su corazón se aminoró bastante. Entiendo, me alegra saber que también hiciste tu parte, Rudy. Paul miró a su hijo con una pequeña sonrisa, no era de esas sonrisas falsas que ponía luego de andar lamentándose en su habitación, era una sonrisa genuina. Padre, te noto algo tenso, ¿sabes? ¿Por qué lo dices? Bueno, lo digo porque es la primera vez que nos vemos en años y estás actuando de manera muy formal, ya sabes, como si fuéramos desconocidos. Paul se quedó callado al oír eso, sabía que Rudy tenía razón, pero no en parte no podía evitar actuar así, verlo ahí se sentía como mirar a un fantasma, pero aún así sabía que estaba actuando como un tonto, por lo que soltando un suspiro miró a su gente y les dio una orden. Todos, retírense, me gustaría estar a solas con mi hijo. Todos los del escuadrón miraron a su capitán con expresiones de entendimiento y algunos con esperanza, ya habían notado que los ojos de su capitán recuperaron algo de vida luego de ver a su hijo y tenían la esperanza de que su capitán recuperara el juicio y regresara a ser el mismo hombre respetable de siempre, por lo que sin refutar ni nada todos los presentes salieron del bar, el que atendía el bar también hizo lo suyo y dejó un par de bebidas de cortesía y se fue a la parte trasera del bar. Paul miró a su hijo con una expresión algo compleja, tenía los ojos llorosos. Rudy, ven aquí un momento, ¿quieres? Oh, claro. Tanto Rudeus como Paul se levantaron de sus asientos, Paul se acercó a su hijo y poco a poco empezó a derrumbarse. Rudy, yo. Ya padre, todo no te pongas así, ok. Solo déjalo salir.
Rudeus miró a su padre con una sonrisa cálida para hacerle saber que no tiene por qué seguir fingiendo que todo estaba bien. Él sabía que su padre estaba en la mismísima mierda mental y emocionalmente, más de 1 año y medio sin saber de su familia, era comprensible el por qué había cambiado tanto. Al oír las palabras de su hijo Paul finalmente se derrumbó, se agachó y envolvió sus brazos alrededor de Rudeus, abrazándolo con fuerza a la vez que empezó a llorar. Y yo, te extrañé mucho. Rudy. Te extrañé mucho, hijo. Yo también te extrañé, padre. Rudeus solo abrazó a su padre también. Paul dejó salir toda su tristeza, depresión, frustración e impotencia de una sola vez, todo lo malo que ha estado acumulando desde que su familia desapareció. Rudy. Te extrañé, Rudy. Rudeus solo abrazó a su padre en silencio, dejando que éste se desahogue tanto como lo necesite. Incluso Rudeus no pudo evitar derramar unas cuantas lágrimas ahora que Paul le contagió el sentimentalismo. Era una sensación nueva para él, conocía el nombre pero era la primera vez que lo sentía. Así que, esto es el amor paternal, ¿eh? Es mejor de lo que pensé. Pensó Rudeus con una pequeña sonrisa y con unas cuantas lágrimas saliendo de su cara mientras que Paul lo abrazaba con una enorme fuerza sin dejar de llorar. Me hiciste mucha falta, Rudy. Pensé que habías muerto. Lo pensé de verdad. Lo siento. Paul, eso ya pasó, ahora estamos aquí, eso es lo que importa, ¿no? Rudeus habló con una pequeña sonrisa en su rostro. Ver esa sonrisa en la cara de Rudeus le devolvieron a Paul la motivación que había perdido hace tiempo. Lo sé, pero, en este 1 año y medio yo he logrado nada. Tu madre. Lilia. Aisa. Hasta Silpie. No logré hallar a nadie. Ese soy un maldito fracaso. Paul se aferró a su hijo con más fuerza, con miedo y terror. Él tenía miedo de que esto no sea nada más que un sueño producido por el alcohol, estaba aterrorizado de despertar en cualquier momento y regresar a su realidad miserable y patética. Rudeus por su parte no le recriminó nada a su padre. Vamos, Paul, no te tortures así, ¿ok? Hiciste lo que pudiste, nadie dice lo contrario, y nadie habría esperado a que esto pasara, ni tú ni yo habríamos sabido que toda esa basura pasaría. Actuaste mejor que nadie y hasta donde se rescataste a mucha gente, ¿verdad? Ese sí, pero, aún así, no encontré a nadie de nuestra familia. Eso es cierto, pero aún así, no te desprecies a ti mismo, sin ti miles habrían muerto, nadie más habría logrado lo que tú lograste. Enorgullécete, padre, eres fuerte. Rudy y yo. Paul no dijo nada más y solo se limitó a abrazar a su hijo con más fuerza que antes mientras lloraba con menos intensidad. Gracias, Rudy, de verdad, gracias. Luego de unos 20 minutos Paul y Rudeus pasaron el tiempo ahí charlando, discutiendo de cosas triviales, pero de una manera mucho más animada. Paul había recuperado algo de cordura luego de eso, su cara ya no se veía demacrada, sus ojeras habían casi desaparecido y en general se veía mucho más vivo que antes, tenía una sonrisa en su rostro mientras charlaba con Rudy. Entonces ya eres un aventurero de rango S. Sabes, estoy algo celoso, a mí tomó un par de años y muchos laberintos en llegar a ese rango con tu madre y el resto de mi equipo, sin embargo tú lo hiciste en menos de 1 año. ¿Verdad que sí? Supongo que podría decirse que ya soy mucho mejor que tú. Ja. Sigues soñando, niño, aún no le has ganado a tu viejo. ¿Así? Te recuerdo que logré noquearte de un golpe cuando tenía 7. ¿Qué tienes que decir ante eso, Bueno, me agarraste distraído, nada más. Además, yo aún he hecho muchas más cosas que tú. Por ejemplo, yo ya estoy casado. Y con 2 hijas y un hijo, ¿qué hay de ti? ¿Ya tienes novia siquiera? Preguntó Paul con una expresión divertida mientras que Rudeus no se quedó atrás. Aún no, pero, pronto lo intentaré. Digamos que tengo a alguien. Oh. ¿Mi hijo ya tiene a alguien en la mira? Eso me pone muy feliz. Déjame adivinar, es la hija de Philip, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Era Eris, ¿no? Así es una buena chica, es absurdamente fuerte para su edad, tiene talento para el combate y me cae bien, aunque es algo pegajosa conmigo. Jeje, o sea que ya la tienes arrastrándote por ti, Ese es mi hijo, cuando puedas me gustaría que me la presentes. No hay problema, ella se fue a cazar goblins cuando llegamos aquí. Ruiger se fue a visitar a un conocido. Oh, ¿hablas de ese super D? Aún me cuesta creer que tú eras el domador de perros. Oí unos cuantos rumores, dicen que hiciste muchas cosas en el continente demoníaco. ¿Qué tan peligroso era? Bueno, digamos que un enemigo de rango aquí podría ser de rango B o hasta sea ya. Oh, supongo que es muy peligroso, como sea, al final no fue nada para ti, Eso me alegra. Por cierto, ¿cómo fueron las cosas en casa cuando me fui?
Preguntó Rudeus mientras tomaba un poco de su bebida, ambos algo de jugo de frutas, era algo que también se vendía en los bares. Paul lo pidió en parte porque ahora que su hijo estaba aquí y le había devuelto la motivación sentía que el alcohol ya no sería necesario. Bueno, las cosas fueron bien, Lilia ahora es mi esposa y me he acostado con ella y Zenith unas cuantas veces. O sea que pronto tendré una tercera hermanita. Por alguna razón no se nos dio, realmente me esforcé pero ni Lilia ni Zenith resultaron embarazadas a pesar de que lo hacíamos como animales, me pregunto por qué, a ti te hicimos en el primer intento. Quién sabe, quizás fui tan perfecto que ya no necesitan más hijos. Qué gracioso niño. Jaja, por cierto, ¿qué hay de Silpie? ¿Cómo le fue cuando me fui? Oh, pues al inicio no muy bien, ella lloró mucho por ti, pero logró reponerse, ella visitaba mucho la casa, se hizo muy amiga de tus hermanas y Zenith le enseñaba cosas, también se metía mucho a tu habitación. ¿A mi habitación? ¿Para qué? No lo sé, le pregunté a Zenith pero ella me dijo que eran asuntos exclusivos de mujeres y me echó, pero oye, esa niña sí que es una prodigio, todos los días practicaba su magia, sí que eres bueno para enseñar, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Simplemente soy muy bueno. Sí, por cierto, ¿a ti cómo te fue en Roa? Supe por cartas que estabas bien, pero me gustaría oírlo de ti. Claro, no hay problema. Dicho esto, Rudeus le dio a Paul un resumen rápido de lo que hizo cuando llegó a Roa, sobre cómo tuvo que darle paliza tras paliza a Eris en sus entrenamientos, cómo le enseñó a ella y a Ghislaine a leer y escribir y cómo fue que su relación con Eris fue mejorando a lo que es ahora, contando todo hasta los eventos de su 10º cumpleaños. Cierto, tu cumpleaños, siento eso Rudy. No te disculpes, paso lo que paso. Lo sé pero, ni siquiera pude estar ahí, ¿sabes? Rudeus pudo entender algo de la tristeza de Paul, en este mundo los cumpleaños solo se celebran en 3 ocasiones, a los 5 años, a los 10 y a los 15 siendo este último la celebración de la adultez. No te preocupes, la familia de Eris me hizo una fiesta. ¿En serio? ¿Y qué te dieron? Un báculo súper caro, pero muy efectivo, su nombre era, ¿cómo era? No me acuerdo, ya lo recuerdo, era Aqua Earthia Rey Dragón del Agua Arrogante. Me gusta el nombre, por cierto, ¿no te dieron otro regalo? Lo oí de Alphonse. ¿Otro regalo? No que yo recuerde. Vamos, estoy hablando de la hija de Philippe, Eris no. No la he visto pero conozco a su madre, suponiendo que podría verse igual a ella cuando crezca, me hace creer que será una belleza. Rudeus soltó un pequeño suspiro al oír eso, aún recordaba con cierta molestia al cómo Philippe le dio permiso de usar a su hija como un juguete sexual a cambio de que lo ayude con su batalla política por el puesto de cabeza de la familia. Eris le importaba a Rudeus, la conoce desde que hace casi 5 años, han pasado por mucho desde que llegó a la mansión y desde que llegaron al continente demoníaco, mentiría si dijera que no se preocupa por ella y en estos años él le ha agarrado cariño, por obvias razones, él no quería forzar nada con ella, aún recordaba cuando la forzaron a ponerse un camisón súper corto y la mandaron a su habitación. Es verdad que él era un hombre y como cualquier hombre eventualmente llegan a tener deseo sexual, Rudeus tampoco es la excepción, sin embargo él viene de un mundo donde las cosas eran distintas, ahora mismo él tenía poco más de 11 y Eris poco más de 13, no eran más que niños en pocas palabras, intentar algo ahora con ella no sería diferente a aprovecharse de una menor de edad, por eso él al menos quería esperar a que ambos cumplan 15 para no sentirse como algún tipo de pervertido. Bueno, no negaré que Eris es una chica linda, y está creciendo muy rápido, pero vamos, tanto ella y yo aún somos niños, no siento que sea correcto, ¿sabes? Lo entiendo, supongo que quieres que ambos sean adultos para que no te carcoma la conciencia, ¿no? Algo así. Ya veo, aunque pensé que ya se casarían. ¿Qué? Philip me envió una carta semanas antes, dijo que tú y Eris se estaban llevando muy bien, que al inicio tuvo miedo que tú te acostarías con su hija a la primera oportunidad, en tu lugar habría hecho justamente eso, pero quedó encantado contigo, por lo que él quería que tú te cases con ella para unirte a su familia, si me lo preguntas, la nobleza es la peor mierda del mundo, es un montón de basura podrida, pero no queda mucho para que seas adulto así que puedes hacer lo que quieras. Vamos, si llegara a casarme con Eris no sería para unirme a esos tontos, Philip me caía mal, aunque ahora mismo me pregunto dónde estará, ¿seguirá vivo? Espero que Sauros lo esté. Lo mismo digo, Philip no me caía muy bien pero Sauros sí, espero que esté bien. En alguna parte de la región de Fitoa.
En un enorme edificio de madera, que era usado como un centro de reunión temporal, estaban reunidos muchos nobles y gente de la alta sociedad, entre ellos estaba la segunda princesa Ariela Nemoya Sura acompañada de sus dos guardias personales Luquenotos Greirat y Fitz el Silencioso. Ellos junto con varios nobles como el príncipe Gravel estaban ahí reunidos para presenciar un juicio. El acusado en cuestión era Sauros Boreas Greirat. Se le acusa de demostrar una alta incompetencia ante el incidente de desplazamiento y no haber actuado de acuerdo a las expectativas del pueblo. Un hombre gordo con una gran sonrisa en su rostro estaba de pie a unos metros de Sauros, el cual estaba de rodillas mirando a todos los nobles con una expresión de resignación. Él hace no mucho tiempo que logró regresar a Fitoa solo para ser acusado de las muertes causadas en la región. Él sabía que eso era una farsa y que estaban usando esto como un chivo expiatorio para deshacerse de él. Él sabía que era su fin, por lo que lo aceptó con la frente en alto. ¿Tiene algo que decir en su defensa? No, no tengo nada que decir, dijo Sauros en un tono serio mientras miraba al gordo frente a él. El gordo era el primer ministro Darius, alguien absurdamente corrupto que quería deshacerse de Sauros para que su hijo tome el control de la cabeza de la familia y hacerse con los territorios de Fitoa y venderlos a otras regiones. Uno de los hombres junto a Darius siguió con el veredicto. Dado que el acusado no tiene nada para defenderse, entonces se le declara culpable. La sentencia es la muerte, que se llevará a cabo de manera inmediata. Uno de los hombres de Darius se colocó al lado de Sauros y sacó su espada y la alistó para decapitarlo. Darius miraba esto con una enorme sonrisa mientras que Sauros simplemente aceptó su destino. Eris, mi amada nieta, donde sea que estés, si es que sigues viva, te deseo la felicidad eterna, pensó Sauros mientras que el hombre se alistó para decapitarlo. A mi orden, dijo Darius con una sonrisa asquerosa mientras miraba a Sauros. Y Rudeus, si sigues vivo, por favor, te lo ruego, cuida a mi nieta y hazla feliz. Tienen mi bendición, los dos. Esos fueron los últimos pensamientos de Sauros Boreas Greirat antes de ser decapitado, muriendo de manera instantánea. De regreso en Mythis, Paul y Rudeus seguían charlando hasta que Paul sintió como unas pequeñas manos le jalaron el pantalón. Papi, ¿dónde has estado? ¿Quién es él? Paul vio a su hija Norn mirando a Rudeus con curiosidad. Rudeus por su parte mostró una expresión sorprendida al verla. ¿Esa es Norn? Rudeus miró con algo de sorpresa a su hermana. La última vez que la vio ella solo era una bebé en pañales, pero ahora es una adorable niñita de 4 años. Heredó los ojos de Paul y las facciones faciales junto al cabello rubio de Zenith. Hija, este es tu hermano, Rudeus, ¿lo recuerdas, verdad? Anda, ve a saludarlo. Rudeus se bajó de la silla donde estaba sentado y se agachó para estar a la altura de Norn, la cual se acercó a él con una expresión de curiosidad. ¿Tú eres mi hermano? Preguntó Norn de manera curiosa y algo temerosa. Ella no conocía a Rudeus pero tenía vagos recuerdos de él cuando ella era bebé. Rudeus por su parte solo sonrió de manera amplia y respondió. Así es Norn, soy tu hermanito, el increíble Rudeus Greirat. La sonrisa de Rudeus le recordó mucho a la de su padre, en parte porque Rudeus heredó muchos rasgos faciales de Paul, por lo que se parecían bastante. Norn al ver la sonrisa de su hermano no pudo evitar sonreír también y sin muchas más palabras dio 2 pequeños pasos con sus pequeñas piernas y lo abrazó con esos pequeños bracitos. Hermano. Norn murmuró en voz baja mientras abrazaba a su hermano. Rudeus por su parte no pudo evitar sentirse enternecido ya que Norn se veía muy adorable. ¡Qué adorable hermanita! No te preocupes, conmigo aquí pronto te vas a olvidar de ese viejo borracho de allá. Rudeus cargó a Norn en sus brazos mientras miraba a Paul, el cual estaba con una gran sonrisa en su rostro al ver que Norn finalmente se reunió con su hermano después de tanto tiempo. Vamos Rudy, ese será un esfuerzo inútil, yo soy el superhéroe de Norn. Paul habló de manera segura de sí misma, sabiendo que tenía una enorme ventaja sobre Rudy en cuanto a quien tenía más amor de Norn. Rudeus por su parte soltó una pequeña risa antes de volver a ver a la niña. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Tú prefieres más a tu genial hermano mayor que a este viejo borracho, no? Preguntó Rudeus con una sonrisa juguetona mientras que la pequeña Norn miró entre Rudeus y Paul un par de veces viéndose algo indecisa. Luego de un momento ella respondió. Yo aún prefiero a papi. Él siempre se esfuerza mucho. Ese siempre da su mejor esfuerzo y siempre lo veo sonreír. No lo llames así. Norn hizo un pequeño y adorable puchero mientras miraba a Rudeus, el cual puso una cara de derrota mientras que Paul se jactaba de su victoria. Ja. ¿Lo ves? Mejor suerte para la próxima, niño, te lo dije, soy el superhéroe de Norn. Rudeus soltó una pequeña risa luego de su cara de derrota y luego miró a la niña. Eres mala, Norn, lastimas mis sentimientos, ahora te odio.
Rudeus hizo una pequeña expresión de tristeza fingida, cosa que hizo que Norn se ponga triste también. No. ¡No! No quise decir eso. Por favor, no me odies. La niña puso una cara triste mientras que lágrimas se formaron en sus pequeños ojos. Rudeus por su parte se rió un poco más y respondió. Ya, era broma, Ok. ¿Cómo podría odiar a una ternurita como tú? Rudeus acarició suavemente la cabeza de la niña, la cual se calmó rápidamente y se quedó pegada a su hermano. Luego de un rato Rudeus bajó a Norn y miró a su padre. Muy bien, ya estuve fuera mucho tiempo, será mejor que regrese a la posada. Eris y Ruiger deben estar esperándome. Oh, ¿te vas tan pronto, Rudy? Así es, pero podría volver mañana, ¿qué me dices? Suena perfecto para mí, de paso trae a esa chica y a ese super, me gustaría conocerlos. Ja, dalo por hecho, cuídate, Paul. Igualmente, hijo. Rudeus se dio la vuelta para salir del bar, pero fue detenido por Norn, la cual se aferró a su pierna y lo miró con una expresión algo triste. Hermano, ¿ya te vas? Pensé que podríamos jugar. Dios, es demasiado adorable. Pensó Rudeus mientras sonreía y luego se agachó para acariciar la cabeza de la niña. Tranquila, Norn, volveré mañana, y cuando lo haga jugaremos juntos, ¿te parece? Ese sí. Te estaré esperando, hermano. El ánimo de Norn subió rápidamente y le dio a su hermano un último abrazo. Luego Rudeus le dio una última mirada a su padre y abandonó el bar para regresar a la posada y prepararse para el día de mañana. Ah, pero qué maravilloso mundo. Murmuró Rudeus para sí mismo mientras se alejaba del bar con una sonrisa en su rostro. Salió de ahí mucho más feliz que cuando entró y sabía que probablemente mañana sería un día aún más feliz. No mucho después de que Rudeus se haya ido del bar, los demás miembros del escuadrón fueron regresando al bar hasta que se llenó nuevamente. Todos estaban sorprendidos y felices de ver cómo la vida había regresado al rostro de su querido y respetable capitán Paul. Paul se quedó en el bar luego de decirle a su hija que regrese a la posada que estaba justo al lado. Paul se quedó ahí bebiendo un rato con una cara feliz en su rostro. Luego de un rato más, una cara conocida para Paul entró al bar mostrando una actitud animada y relajada. Hola. Te he estado buscando, viejo. GS. ¿Y tú dónde demonios has estado? Preguntó Paul de manera curiosa mientras que GS se sentó frente a Paul en la misma mesa. Oh. Te noto más animado, viejo, ¿pasó algo? Bueno, digamos que las cosas han mejorado. Paul solo tomó un poco de su bebida recordando la charla que tuvo con Rudeus. Hacía casi medio año que no se sentía tan relajado, y aunque la preocupación por su familia no desapareció, sí que disminuyó su depresión y ese sentimiento de autodesprecio. Jejeje, pues sí que lo parece, antes te veías como un muerto. Se rió para sí mismo y ordenó una bebida para sí mismo. El hombre era un bebedor incluso más resistente que Taland, y eso que Taland era un enano. Por cierto, Paul, asegúrate de revisar el gremio de aventureros mañana, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque creo que te encontrarás con algo interesante. Paul miró a GS con cierta confusión, pensó que GS estaba buscando algo para subir su ánimo, pero considerando que llegó ahora mismo y que hace un rato Rudy se fue, pues podía deducir a qué se refería. ¿Estás hablando de Rudy? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Me lo encontré hoy. Oh. Jaja. Eso lo explica. Ahora entiendo por qué te ves como si hubieras resucitado de entre los muertos. Jajaja. Oh, vamos, ¿tan mal me veía? Sí, en serio, viejo, te veías horrible, me dio mucha pena verte así. No creo que haya sido tan malo, ¿verdad? Paul miró a los miembros de su escuadrón buscando algo de ayuda. Una de las mujeres, la guerrera en bikini que ahora usaba una chaqueta para cubrir su cuerpo, se rascó la cabeza y respondió. GS no miente, capitán, de verdad se veía destrozado. Sí, empezamos a creer que en cualquier momento moriría por el alcohol. Al ver que los de ese escuadrón estaban de acuerdo con GS, Paul soltó un pequeño suspiro y regresó su mirada a GS. Ok, sí, supongo que me veía horrible, pero ahora es diferente, gracias a Rudy y yo, me siento motivado otra vez. Paul no pudo evitar sonreír un poco al recordar a su hijo. GS por su parte se rió para sí mismo y bebió un poco más. Jaja. Eso se nota, viejo. Ahora vamos, cuéntame los detalles. Bueno, espero que lo disfrutes. Dicho esto, Paul le dio un resumen rápido a GS sobre lo que pasó, desde que encontró a Rudy en un almacén, sobre cómo se puso a llorar mientras lo abrazaba, sobre cómo charlaron animadamente después de años y sobre cómo Norm conoció a Rudy y cómo ésta lo aceptó rápidamente como su hermano. Ah, ahora lo entiendo. GS escuchó pacientemente la historia asintiendo y dando uno que otro comentario. Luego de escuchar todo eso, GS tomó otro sorbo de su bebida y respondió. Suena a que ver a tu hijo era algo que necesitabas con desesperación, ¿eh?
Sí, no puedo negarlo, hasta hoy yo pensaba que él había muerto, pero de la nada apareció, al inicio pensé que estaba alucinando, ¿sabes? Estoy seguro de que sí, ese niño es un caso especial, hasta me sorprende que sea tu hijo. Oye, eso es rudo, ¿sabes? Vamos viejo, solo piénsalo, el chico solo tiene 11 años, ¿tú qué hacías a tus 11 años? Paul se quedó en silencio al oír eso y recordó un poco de su vida. A sus 11 años él seguía en la casa Notos Greyrat odiando a su padre. A mis 11 años, seguía en casa, recibiendo órdenes de mi odioso padre. No fue hasta los 12 que abandoné mi hogar. ¿Verdad que sí? Mientras que tu niño a sus 10 fue arrojado al continente demoníaco, conoció a un super y recorrió más de la mitad del continente en 6 meses, ¿no es eso increíble? Sí, supongo que lo es, mi Rudy, es asombroso, ¿no? Y que lo digas, lo que me sorprendió más fue cuando estábamos en el gran bosque. Oh, Rudy me contó sobre eso, dijo que tuvieron unos problemas con unos contrabandistas, dijo que pelearon y mató a muchos de ellos. Oh, pero debiste verlo, ese niño mató a un santo del norte de un solo tajo, yo pensé que todos íbamos a morir. Paul no pudo evitar sentirse algo sorprendido, a sus 11 años él no podría ni soñar con derrotar a un santo del norte, le recordó un poco a la historia de Alex R. Kalman, el segundo dios del norte que derrotó a un emperador de la espada de un solo golpe en su primera pelea, conocía a su hijo y sabía que las palabras de GS no eran alardeo, pero, había algo que no encajaba. Espera, ¿dónde exactamente encontraste a Rudy? Pensé que lo hiciste en el puerto de Sant. No sabía dónde había estado GS durante el último año y Rudeus llegó a Millis desde el norte, el puerto de Sant era la única opción posible para que se encuentren. Yo encontré a Rudeus en la aldea del clan Doldía, y fue una sorpresa, se había vuelto un invitado especial por salvar a su bestia sagrada. Sí, Rudy me contó algo de eso, pero aún no lo entiendo, ¿tú cómo llegaste ahí? No conozco todos los detalles, pero yo estaba donde los Mildet en el gran bosque, cuando me llegó un rumor de que los Doldía tenían a un niño humano en su aldea. ¿Los Mildet? ¿Otra de las tribus de la gente bestia? ¿No son de los que tienen orejas de conejo? Sí, cuando escuché acerca de ese niño humano algo encajó, así que fue allí, tengo muchas conexiones, ¿sabes? Por casualidad conocí a uno de los guardias e hice que me arrojen a una celda cerca de donde estaba Rudeus. Un momento, ¿y tú por qué necesitarías estar cerca de él? Para así saber que está bien, según supe era sospechoso de estar confabulado, de estar con unos contrabandistas, pero cuando lo vi estaba absurdamente relajado y se veía engreído, hasta me tiró unas piedras porque estaba aburrido. Suena a algo que Rudy haría. Pero fue divertido, me di cuenta inmediatamente que era tu hijo. Paul no entendía muy bien el porqué de las palabras de GS, él desde siempre fue un hombre misterioso. Él me recuerda al viejo tú, ¿sabes? Tan confiado, engreído y relajado, listo para darle órdenes a un extraño como yo, ese sí que es un chico especial. Paul soltó un pequeño suspiro al oír las palabras de GS, estaba contento al saber que GS hizo un esfuerzo en verificar dónde estaba, pero, aún así, algo se sentía fuera de lugar. Un momento, GS, entiendo que estabas en el gran bosque, pero, ¿qué hacías ahí en Pri? En fin. GS terminó el resto de su bebida y se levantó de su asiento. Estoy seguro de que quieres pasar más tiempo con tu hijo y pasar momentos familiares, mándale un saludo al niño por mí. Oye, espera, todavía tengo más que... Ah, cierto, olvidé decirte que el Inalise y compañía se dirigieron al continente demoníaco por ti, las personas andaban diciendo que una mujer elfo había dejado secos a la mitad de los hombres de Sant, ambos sabemos lo que eso significa. ¿Qué? ¿Es en serio? Paul quedó algo sorprendido al oír eso, él pensaba que el Inalise lo odiaba incluso más que el resto. Jeje, supongo que no te odian tanto como demuestran. Y así GS caminó hacia la salida del bar, por supuesto él no pagó sus tragos, él nunca lo hacía, pero esta vez a Paul no le molestaría pagar su parte, pronto tenía que reunirse con Rudy y quería estar presentable. Ah. Por cierto, no más tragos viejo, ahora te ves demasiado bien como para pudrirte en alcohol otra vez. Sí, eso lo sé, no más alcohol para mí. Paul soltó una pequeña risa y GS se fue del bar. Paul aún tenía unas preguntas para él, pero ya no tenía caso. Él solo miró su tarro de alcohol y lo hizo a un lado, con Rudy aquí ya no necesitaba alcohol para sentirse feliz. Capitán Paul, ya terminó, ¿verdad? Mientras Paul pensaba, una mujer se le acercó de manera vacilante, era Vierra, la guerra en bikini y una de las miembros del escuadrón. Oh, por supuesto, chica, ¿por qué lo preguntas? Es más, porque todos me están mirando.
Paul se dio cuenta que todos los presentes lo estaban mirando, todos con expresiones esperanzadas en su rostro. Otra de las mujeres se acercó a él, era Sierra, la maga que estaba cubierta de pies a cabeza. Capitán, es que, verlo así de contento, después de hablar con su hijo, nos hizo pensar que el viejo capitán estaba de regreso y que volveríamos a la acción. Paul soltó un suspiro al ver a su gente así, todos lo miraban con expectativa. Últimamente habían comenzado a perder la esperanza luego de ver cómo su capitán se hundía en el alcohol y la depresión, pero ahora luego de que se reunió con su hijo, su capitán se veía como una persona diferente, se veía exactamente al mismo capitán determinado, confiable y respetable que era al inicio del desastre. Verlo así le devolvió la esperanza al escuadrón. Ya, está bien, digamos que ya estoy de vuelta, ¿oyeron? Desde ahora estoy al mando otra vez. Paul habló en voz alta mientras miraba a sus guerreros. Siempre estuvo al mando, pero llegaba a emborracharse tanto que Sierra y Vierra tenían que asumir sus responsabilidades, pero Paul sabía que esos días acabaron, tenía que retomar las riendas de la situación otra vez. Dicho esto, el hombre se levantó y notó como todos lo miraban con una felicidad evidente en sus ojos. Muy bien, descansen por ahora, tengo asuntos que atender, luego nuestras actividades se reanudarán, ¿entendido? Entendido, capitán. Entendido. Bien, que tengan buena noche. Dicho esto, Paul salió del bar con una sonrisa en su rostro y regresó a la posada. Cuando regresó a su habitación vio a Norm durmiendo en su cama. Paul se sirvió un poco de agua que había en la habitación y se la tomó de golpe. Se sentía raro beber agua luego de semanas de andar viviendo de alcohol, sentía como se estaba recuperando. Él miró a su hija, quien estaba acurrucada en la cama abrazando una manta, y acarició su cabeza. Él sentía lástima por Norm, sentía que con un padre tan inútil como él ella debería tener muchas quejas, pero aún así ella se las guardó y se esforzó en sonreír. Él sabía que si algún día la perdía él ya no tendría las fuerzas para seguir con vida. Papá. Norm murmuró un poco al sentir la mano de su padre en su cabeza. Paul notó que seguía dormida, así que seguramente estaba soñando. Sabía que Norm no era como Rudeus, ella era una niña normal y tenía que mantenerla a salvo. Con eso en mente, Paul se fue directo al baño para darse una ducha y prepararse para el día de mañana. No mucho después, Rudeus regresó a su habitación en la posada. Para cuando llegó vio que tanto Eris como Ruigerd ya habían regresado. Eris se veía inquieta en su cama, mientras que Ruigerd estaba sentado en un costado de la habitación descansando. Tan pronto como Eris vio a Rudeus entrar, ella salió de su cama de golpe y fue hacia él. Rudeus. Nunca adivinarás lo que hice hoy. ¿De verdad? Veamos, ¿encontraste algún tesoro? No. ¿Te enfrentaste a alguien fuerte? Tampoco. Bueno, entonces, ¿qué hiciste? Jejeje, hoy salvé a alguien de morir, además de que me divertí mucho. Ja, veo que te divertiste. Por supuesto que sí. ¿Qué hay de ti? Yo. También me fue bien, les contaré en un momento. Rudeus giró su vista a Ruigerd, del cual ya se había levantado, y se acercó a Rudeus. Te noto más contento de lo usual, ¿pasó algo, Rudeus? Algo así, mi padre está aquí, también mi hermana. ¿Oh? ¿Hablas del señor Paul? Preguntó Eris con curiosidad. Ella no conocía a los padres de Rudeus, pero sabía de ellos gracias a su padre. Lo único que sabía era que se llamaban Paul y Zenith. Así es, mi hermanita también estaba ahí, es una lindura. Rudeus tenía una amplia sonrisa en su rostro, mientras que Ruigerd también decidió hablar. Veo que a los tres nos fue bien. Por cierto, Rudeus, ahora que sabes que tu padre está aquí, ¿qué harás? Sobre eso, hablé con él, le conté cómo me ha ido, dijo que vaya a verlo mañana en la tarde. Me gustaría que vengan conmigo, ¿qué dicen? Iremos a comer. Ante la invitación, la respuesta de ambos fue inmediata. Yo sí iré. No planeo dejarte ir solo. Yo también iré, si no hay problema con eso. No te preocupes, amigo, le hablé a Paul de ambos, dijo que quería conocerlos. Oí de mi papá que el señor Paul es un hombre nefasto. Pues, en ocasiones sí lo es, pero créeme, en general es un buen tipo. Le hablé mucho de ti. Ante esas palabras el rostro de Eris se puso algo rojo. ¿De verdad? ¿Y qué le dijiste? Jaja, digamos que es un secreto. Eres malo, Rudeus. Eris apartó la vista algo enojada. Rudeus por su parte solo se rió y siguió hablando. Muy bien, iremos mañana al mediodía, iremos temprano a entrenar un poco, luego compremos algo de ropa, nos damos un baño y vamos a comer, ¿les parece? Por mí está bien. Opino lo mismo. Perfecto, entonces durmamos por ahora.
Dicho esto, los tres se fueron a dormir. Al día siguiente, al amanecer, los tres fueron al bosque a entrenar un poco. Fueron a una parte del bosque que no era tan alejada como para que los monstruos los molesten, pero que no era tan cercana a la ciudad como para que la guardia de la ciudad los moleste. Eligieron entrenar en la mañana para aprovechar el tiempo. Ruigerd estaba sentado en el pasto con espalda apoyada contra un árbol mirando el combate que estaba en curso. Había dos figuras jóvenes que se estaban moviendo a gran velocidad. Una persona común ya no sería capaz de verlos. Eris se movía rápidamente usando los árboles como puntos de soporte para impulsarse y tratar de asestar un golpe a Rudeus con su espada. Rudeus por su parte se movía a gran velocidad por el área, contraatacando y defendiéndose a la vez. Se oían sonidos metálicos fuertes cada vez que los puños de Rudeus chocaban contra la espada de Eris. Al inicio fue un combate sencillo, pero tanto Rudeus como Eris comenzaron a emocionarse y el combate se volvió más intenso al punto en que podían verse por momentos pequeñas estelas que chocaban entre los árboles cada que ambos intercambiaban golpes. En algún punto ambos se detuvieron de golpe y se quedaron mirando fijamente, ambos en posiciones de combate, ambos estaban sudando por la intensidad, pero se notaba quién llevaba la ventaja. Jeje, ¿qué pasa, Eris? Te noto agotada. Preguntó Rudeus en un tono juguetón mientras miraba a Eris con los puños en alto. El chico estaba sudando pero no mostraba signos de cansancio, tenía unos pocos cortes superficiales pero que no eran la gran cosa. Rudeus ha quedado encantado con el progreso de Eris, su ojo demoníaco de la premonición han impulsado sus habilidades a otro nivel. No, todavía no, aún no me rindo. Eris habló en un tono agitado, estaba jadeando, sudaba a montones y tenía unos cuantos moretones en la cara, y el estómago que no eran visibles por su ropa. Eris ahora es capaz de ver hasta 5 segundos en el futuro sin marearse o sufrir dolores de cabeza, lo que la ha ayudado a equipararse con Rudeus en los combates. Con 5 segundos de ventaja ha logrado asestar uno que otro corte. Aún así, Rudeus ha demostrado que sigue en otro nivel, cosa que si bien ha frustrado a Eris, también la motivó a seguir haciéndose fuerte por él, para poder protegerlo, estar a su lado y hacerse llamar su igual. Si tú lo dices, sigamos. Aquí voy. En un parpadeo Eris desapareció y ya estaba frente a Rudeus, balanceando su espada al cuello del chico. Rudeus por su parte se agachó al último momento evitando el ataque. El tajo de Eris fue tan fuerte que logró partir el árbol detrás de Rudeus limpiamente haciendo un corte perfecto. Eris dejó su estómago expuesto, cosa que Rudeus aprovechó e intentó golpearla, pero Eris ya se adelantó y levantó su rodilla bloqueando el puño de Rudeus. El chico no se detuvo ahí e intentó barrer las piernas de Eris, la cual dio un salto atrás y tan pronto como aterrizó corrió hacia Rudeus a una gran velocidad. Tan pronto como se encontraron ambos empezaron a intercambiar golpes a una enorme velocidad. La espada de Eris chispeaba cada vez que su filo se encontraba con los nudillos de Rudeus. Al inicio ella se preocupó de dañar las manos de Rudeus, pero cada vez que su espada chocaba con sus puños sentía como si estuviera intentando cortar un muro indestructible, esto debido a que el touki artificial de Rudeus era muy denso al punto en que la espada de Eris solo hacía cortes superficiales en su piel. Eris estaba con los sentidos al máximo, sabía que solo estaban entrenando, ya había entrenado con Ruigerd así, pero cuando entrenaba con Rudeus sentía una sensación totalmente diferente en el pecho, su corazón latía con fuerza cada vez que su espada se cruzaba con los puños de Rudeus, era algo que ya había sentido desde hace tiempo, algo que solo sentía cuando estaba con Rudeus, además de que sentía algo más, ese cosquilleo familiar en sus manos. Otra vez, ese cosquilleo, puedo hacerlo. Pensó Eris de manera emocionada mientras seguía con el combate. El combate siguió su ritmo de manera intensa, aumentando la velocidad hasta que Rudeus logró hallar una breve abertura en la defensa de Eris. En un parpadeo Rudeus logró hacer una pequeña finta, fingiendo que iba a retroceder para incitar a Eris a cargar de frente. Dada la personalidad impulsiva de Eris sumado a su espíritu guerrero, hicieron que ella mordiera el anzuelo. Eris balanceó su espada al cuello de Rudeus nuevamente, pero Rudeus llevó ambos brazos al espacio que había entre los brazos de Eris y los extendió por completo dejando a Eris totalmente expuesta. Mierd. Jaja. Caíste. Rudeus no fue suave con Eris y aprovechó la oportunidad para llenarla de golpes en todo el cuerpo. Luego de la ráfaga de golpes Eris terminó chocando contra un árbol cayendo de rodillas y apoyándose con su espada para no caer por completo, su cara estaba sangrando y le dolía todo el cuerpo. Eris jadeó de cansancio y dolor, pero aún así, ese cosquilleo no desapareció. Rudeus por su parte se mantuvo en posición con una sonrisa en su rostro. ¿Y bien? ¿Ya te cansaste, Eris?
Preguntó Rudeus con una sonrisa mientras miraba a la chica. Eris como pudo se levantó y se limpió la sangre de la nariz para después ponerse en posición otra vez. Yo, todavía puedo seguir, Rudeus. Ante sus palabras Rudeus solo sonrió ampliamente antes de hablar. Así me gusta, adelante Eris, te estoy esperando. Eris sonrió aún con la cara toda dañada y con el cosquilleo al máximo cargó hacia Rudeus a toda velocidad. Rudeus se preparó en consecuencia y también fue hacia ella con tal de seguir hasta que Eris no pueda más. Sin embargo, el cosquilleo de Eris llegó a su punto máximo y se liberó desde la punta de su espada con una violenta explosión de chispas negras, cortando a través de la defensa de Rudeus con un destello negro. Rudeus quedó sorprendido no solo porque fue un Black Flash, sino porque el Black Flash de Eris fue lo suficientemente fuerte como para rebanarle el brazo. Al ver que Eris le cortó el brazo a Rudeus, dejó caer su espada y entró en pánico. Rudeus. Tu brazo. No puede ser. Lo siento, lo siento. Perdón. Eris fue corriendo hacia Rudeus con una cara de pánico en su rostro, hasta donde sabía solo la magia de curación de nivel real en adelante podía regenerar extremidades. Ruiger se sorprendió al ver eso pero no se movió de su lugar, esto debido a que notó la expresión calmada de Rudeus. A pesar de perder un brazo completo, confiaba mucho en Rudeus después de todo. Eris, tranquila, no pasa nada Ok. Sé como que no pasa nada. Imbécil. Te corté el brazo. Eris miró el brazo cortado de Rudeus, la pobre chica estaba entrando en pánico, se dejó llevar por la emoción del momento y terminó hiriendo a Rudeus de gravedad. Rudeus por su parte suspiró al verla así y procedió a intentar calmarla. Eris, ya, cálmate, estoy bien. Pepe, pero tu brazo. Tú tranquila, mira. Eris miró como del lugar donde debería estar el brazo de Rudeus comenzó a crecer un brazo nuevo a gran velocidad, comenzando por el hueso seguido de los tendones, nervios, músculos y finalmente la piel generando un brazo nuevo en poco más de unos segundos. Eris quedó sorprendida al ver algo así. ¿Lo ves? Como nuevo. Rudeus sonrió y usó su brazo nuevo para darle a Eris un pequeño golpe en la cabeza. Rudeus, ¿cómo hiciste eso? Preguntó Eris en un tono sorprendido pero aliviado. Rudeus por su parte mantuvo una expresión relajada y siguió hablando. ¿Ves? No fue para tanto, digamos que soy muy bueno en la magia de curación. Respondió Rudeus con una sonrisa que logró tranquilizar a Eris, decidió no perder el tiempo explicando el funcionamiento de un ritual inverso así que se limitó a decir que era magia de curación avanzada. Eris por su parte puso una cara de alivio que en segundos pasó a una cara de furia. Eres un maldito imbécil. Me preocupaste mucho. Eris gritó con enojo mientras miraba a Rudeus con pequeñas lágrimas en sus ojos. Ella de verdad pensó que Rudeus había perdido el brazo para siempre por su culpa. Si eso hubiera ocurrido ella nunca habría sido capaz de volver a mirar a Rudeus a la cara. Para la próxima avísame que podías hacer eso. Idiota. Rudeus soltó un pequeño suspiro al ver lo rápido que podía cambiar el ánimo de Eris. Primero se preocupa por mí y ahora me grita, cada día entiendo menos a las mujeres. Pensó Rudeus suspirando mientras miraba a la enfurecida Eris, pero luego pensó en un motivo para calmarla. Muy bien, ya pasó Ok. Acepto la culpa esta vez, dejémoslo en que fue un empate, ¿te parece? Preguntó Rudeus con una sonrisa mientras extendió su mano y acarició la cabeza de Eris. Recordó el efecto que tuvo esto en Norn y quiso saber si tendría el mismo efecto en Eris. Para su suerte, tuvo el mismo efecto. La cara furiosa de Eris pasó a una cara sorprendida al sentir la mano de Rudeus sobre su cabeza y en segundos pasó a ser una cara de vergüenza. Por mí está bien, solo, tratemos de no ir muy lejos la próxima, ¿ok? Eris habló en un tono de vergüenza mientras desviaba la mirada, sin embargo no hizo ningún esfuerzo en quitar la mano de Rudeus que seguía acariciando su cabeza. Jeje, creo que fue más fácil de lo que creí. Pensó Rudeus con una sonrisa al ver que tuvo éxito calmando a Eris con solo unas cuantas caricias en la cabeza. ¡Y imbécil! Murmuró Eris en voz baja y con la cara roja mientras que Rudeus retiró su mano de la cabeza de Eris para después soltar un pequeño bostezo. Muy bien, ya entrenamos lo suficiente, vamos a desayunar. Luego compramos ropa y vamos a reunirnos con Paul. Rudeus estira un poco sus brazos sintiéndose más relajado luego de ese entrenamiento. HMPH. Por mí está bien. Vámonos ya. Eris recogió su espada para después envainarla y comenzar a caminar de vuelta a la ciudad. Detrás de ella estaban Rudeus y Ruiget. No sabía que eras bueno en la magia de curación, Rudeus. Dijo Ruiger de manera tranquila mientras caminaban. Sé, es algo que aprendí de mi maestra Roxy. ¿En serio? Entonces tu maestra debe ser alguien muy habilidosa.
Y que lo digas, pero bueno, volvamos de una vez, darme un baño, comer algo y comprar algo de ropa, quedaremos justo a tiempo para el almuerzo. Suena bien. Dicho esto, los tres caminaron por el bosque de regreso a Millison. Tenía una cara que combinaba molestia, vergüenza y felicidad por lo que pasó hace rato. Ruigerd estaba tan tranquilo como siempre mientras que Rudeus estaba pensativo. Esta experiencia superó sus expectativas sobre Eris. Está mejorando mucho, y ese destello negro, qué extraña sensación. Rudeus sonrió para sí mismo mientras sentía una extraña sensación en el pecho. Sin más que decir, los tres regresaron a Millison. Luego de la sesión de entrenamiento, los tres regresaron a su posada y se dieron un baño uno por uno ya que tanto Eris como Rudeus estaban todos sudados y sucios luego de su intenso combate de entrenamiento. Una vez que los dos jóvenes quedaron limpios, dejaron a Ruigerd en la posada ya que como el no vio necesario conseguir ropa decidió quedarse en la posada a esperarlos. Los dos jóvenes salieron juntos de la posada y caminaron por la ciudad saliendo del distrito de aventureros para ir directo al distrito comercial a buscar algo de ropa. Rudeus consideró que sería útil conseguir ropa nueva por dos motivos. El primero era que la ropa que tenían era del continente demoníaco y se veía muy barata y de mala calidad en comparación con la ropa que se usa en Millis, además de que la misma ya estaba quedando desgastada y que la manga de la camisa de Rudeus también fue cortada junto con su brazo en el bosque. El segundo motivo era que desde ahora en adelante ellos estarían viajando por territorio netamente humano y necesitarían verse más presentables. Luego de dejar Millis ellos irían al reino del rey dragón, luego se pasarían al reino de Shirone y finalmente pasarían al reino de Asura para poder ir a la región de Fitoa. Al llegar al distrito comercial los dos jóvenes notaron que casi todas las personas del área vestían de azul, cosa que llamó la atención de Rudeus. Otra cosa que llamó la atención de Rudeus era que notó de reojo como Eris lo miraba mientras caminaban, pero siempre que él intentaba mirarla la cara de Eris se pondría algo roja y desviaría la mirada, solo para volver a mirar a Rudeus cuando éste mire a otro lado. Luego de una media hora de andar buscando entre tiendas y tiendas los dos jóvenes decidieron parar en una en particular para revisar. Eris, he notado que muchos en esta ciudad andan de azul, quizás deba vestir de azul también. ¿No lo crees? Preguntó Rudeus con una pequeña sonrisa mientras miraba a Eris revisando algo de ropa para ella. Eris por su parte volteó a ver a Rudeus y dio una respuesta inmediata. Rudeus, el azul no te queda para nada, además, tus ojos ya son bastante azules, ¿de qué te serviría ropa azul? ¿De verdad? Bueno, si eres la experta entonces ¿qué crees que me quede? Eris se quedó algo pensativa y revisó entre la ropa del lugar para escoger una chaqueta de piel de un tono grisáceo. Esta de aquí. Te verías genial con esto. El chico tomó la chaqueta y se la puso ajustándola un poco. Es cómoda, pero me queda muy grande. Oh, está bien, aún así yo digo que te ves bien así. Los dos siguieron buscando un poco más y terminaron comprando prendas simples y no muy extravagantes, aunque Eris por su parte terminó eligiendo al final un vestido negro llamativo y adornado con pequeñas rosas blancas. Rudeus, ¿crees que me veo bien con esto? Preguntó Eris con una cara algo nerviosa mientras presionaba el vestido contra su cuerpo. Rudeus por su parte sabía que Eris es una chica que estallaría de ira si le daba una respuesta incorrecta, así que solo dio una respuesta directa. Sé, te verías linda, llévatelo. De verdad. Entonces lo llevaré, gracias. Sin más que decir ambos pagaron por sus cosas y regresaron a la posada. Ya en la posada Eris fue al baño a cambiarse, momento que Rudeus aprovechó para hablar con Ruigerd. Hey, Ruigerd, aún no me dijiste qué hiciste en tu día libre, dijiste que fuiste a ver a un conocido, ¿verdad? Es verdad, justo de eso quería hablarte, mira esto. Ruigerd sacó un sobre de su mochila de viaje y se lo dio a Rudeus. Era una carta que unas palabras escritas decía para el duque Baxiel, además de que tenía un sello de cera rojo impreso con un escudo familiar. ¿De dónde la sacaste? Es una carta, un conocido mío la escribió para mí ayer. Se llama Agash Broche. Entiendo, parece ser una carta importante. ¿Ese Gash no es algún noble o algo así? No sabría decirte, aunque parecer tener algo de posición social aquí. Ruigerd explicó que conoció a Gash hace años en el continente demoníaco, hace 40 años más o menos, que él rescató a su grupo de viaje de unos monstruos. En ese entonces Gash era solo un niño e inicialmente estaba aterrado de Ruigerd, pero que con el tiempo llegó a confiar en él. Se separaron poco después y Ruigerd escoltó a su grupo a la ciudad más cercana. Gash le dijo que si alguna vez iba a Millison que lo busque.
Como Ruiger nunca dejó el continente demoníaco, nunca pudo volver a ver a Gash hasta ahora que llegó a acordarse de él y fue a buscarlo. Ruiger estuvo algo ansioso al pensar que Gash pudo haberlo olvidado, pero cuando lo encontró con su gema, Gash lo recibió con los brazos abiertos, ya que al parecer Gash nunca olvidó a Ruiger a pesar de que los años ya lo habían afectado. Al inicio Ruiger solo tenía la intención de saludar, pero ambos congeniaron y se pasaron la tarde charlando. Ruiger le contó a Gash el motivo de su viaje y Gash, como muestra de gratitud, escribió una carta para Ruiger y le dijo que se la entreguen al hombre a cargo del puerto del oeste. El puerto del oeste es el lugar por donde se puede llegar al continente central bajando en el reino del rey dragón. La persona a cargo del puerto del oeste era justamente el duque Baxiel. Si es así, entonces esta carta nos podría ahorrar muchos problemas. Le preguntaré a mi padre sobre esto, por ahora dejémoslo para después. Como digas. No mucho tiempo después llegó el mediodía. Rudeus, Eris y Ruiger regresaron al bar que estaba junto a la posada. Al entrar notaron que Paul aún no había llegado, así que lo esperaron. No mucho tiempo después Paul llegó acompañado de Norn. Paul se acercó a Rudeus tan pronto como lo vio, pero Eris se interpuso en su camino. ¿Quién eres tú?, preguntó Eris mirando a Paul con una expresión de sospecha. Paul por su parte miró a Rudeus junto a un hombre calvo sentado en una mesa con una sonrisa y se burló un poco de su hijo. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Ahora te escondes tras la falda de una mujer? Rudeus se levantó de su asiento y se quedó al lado de Eris. Claro que no, es solo que ella es algo desconfiada. Ella es Eris, por cierto. Eris, este es mi padre, Paul. Rudeus le sonrió a su padre mientras envolvió un brazo alrededor de los hombros de Eris. Eris por su parte se sintió muy avergonzada, no solo porque Rudeus estaba muy cerca de ella, sino porque finalmente estaba conociendo al padre de Rudeus. Eris dio un paso al frente e hizo su pose característica con los brazos cruzados sobre su pecho, piernas ligeramente abiertas y con la cabeza en alto. Y yo soy Eris Greyrat, señor. Eris se presentó como pudo mientras miraba a Paul. Estaba nerviosa no solo porque era la primera vez que conocía a uno de los padres de Rudeus, sino porque quería causarle una buena impresión de ella misma, así que además de saludarlo también hizo una de las reverencias que aprendió durante sus clases de etiqueta. Ya se estaba olvidando de ellas, pero aún tenía algo de eso en su mente. Paul por su parte se enderezó y respondió al saludo de manera cordial. Es un placer conocerla, señorita. Soy Paul Greyrat, padre de Rudeus. Paul también hizo una pequeña reverencia, luego decidió hablar. Es bueno conocerla. Rudy me habló mucho de usted. ¿En serio? ¿Y qué dijo sobre mí? Ah, bueno, dijo que usted es una señorita súper fuerte y que es algo pegajosa. Me siento feliz de que mi hijo ya tenga novia. Paul se quedó mirando a Rudeus con una sonrisa divertida que Rudeus correspondió. Eris por su parte se puso roja de la vergüenza y en lugar de gritar o darle a Paul un buen golpe regresó a la mesa y se sentó mirando hacia abajo y en silencio, estando demasiado avergonzada como para siquiera gritar. Con Eris fuera, Ruiger se levantó y fue hacia Paul con el objetivo de saludarlo, pero la niña detrás de Paul se le adelantó. Papi. Papi, mira. Es el hombre pelón del que te hablé. Es el que me ayudó. Norn salió de detrás de su padre y se acercó a Ruiger, del cual con una sonrisa cálida se agachó y acarició a la niña. Es bueno verte de nuevo, Norn. No sabía que eras hermana de Rudeus. ¿Tú también conoces a mi hermano? Eso es genial. Así es, Rudeus es un chico fuerte y confiable, deberías sentirte agradecida de tenerlo como hermano. Ruiger sonrió cálidamente mientras acariciaba la cabeza de Norn. Paul por su parte se acercó a Ruiger, del cual se puso de pie. Así que tú eres el que ayudó a mi hija, ¿eh? Lamento que te haya llamado pelón, sabes cómo son los niños. No importa, lo que importa es que está bien, y que es feliz. Sí, eso lo sé, Paul Greyrat, por cierto. Ruiger Superdía, es un gusto. El gusto es mío. Rudy me habló de ti también, dijo que eres alguien muy confiable, y que eres un buen amigo. No creí que estaba viajando con un super, pero ahora que lo veo no se ve tan aterrador como dicen las historias. Me alegra oír eso. Rudeus también es un buen amigo, él se ha esforzado en ayudar a mejorar mi reputación y es un gran guerrero, deberías sentirte agradecido de tenerlo como hijo. Créeme, no podría estar más agradecido de tener un hijo como él. Ahora, ¿qué tal si comemos de una vez? Norn, sé una buena niña y saluda a tu hermano. Norn no lo hizo por la orden de su padre y se acercó a su hermano con sus pequeñas piernas. Rudeus por su parte se agachó para recibirla en sus brazos. Hermano. Estoy feliz de que estés aquí, ahora sí podremos jugar, ¿verdad?
Pero claro que jugaremos, enana, un poco de juego y te prometo que te vas a olvidar de Paul. La niña hizo un pequeño puchero y miró a su hermano con una cara tierna y enojada. Rudeus por su parte soltó una pequeña risa antes de hablar. Vamos, solo bromeaba, no te pongas así, ok. Rudeus acarició suavemente la pequeña cabeza de Norn, la cual recibió dócilmente las caricias de su hermano solo para después hablar aún con una cara ligeramente enojada. Papi se está esforzando mucho. ¿En serio? Cuéntame más. Y además es muy bueno conmigo. Eso lo sé, dime algo que no sepa. Además, antes de que tú regreses él siempre se veía como si estuviera a punto de llorar. Ante esas palabras Paul no pudo evitar sentirse algo avergonzado. Norn, querida, eso no es del todo. Siento mucha lástima por él. Pero desde que llegaste él ya no es así. Ahora él ya dejó de apestar. Antes olía horrible. Rudeus se rió un poco al oír cómo su hermana describía a Paul, el cual fue avergonzado por su propia hija. Rudeus por su parte volvió a ver a su hermana. Muy bien, Norn, ¿qué tal si dejamos las historias para después y comemos? Sí, hermano. Rudeus colocó a Norn en suelo y todos se sentaron para comer. Ruiger, Eris y Rudeus se sentaron a un lado de la mesa, mientras que Norn y Paul se sentaron al otro lado. El ambiente era muy bueno, todos estaban de buen humor, incluida Eris, la cual ya se pasó la mayor parte de la vergüenza de hace un momento. Muy bien, Paul, dime qué cosas sirven aquí. Eris y yo no desayunamos mucho, así que estamos algo hambrientos. Paul sonrió al oír el tono animado y sonriente de Rudeus y respondió del mismo modo. Veamos, tienen un estofado de mariscos jodidamente bueno con pescado fresco del Mar del Sur, sus filetes también son buenos, crían bastante ganado en las granjas de alrededor, ¿sabes? Tiene un sabor bastante diferente a la carne de Asura, especialmente ya que tienen que hervirla, la da un buen sabor. ¿De verdad? Si es así yo pediré el filete, ¿sabes? Ya me estaba aburriendo de la carne de tortuga gigante en el continente demoníaco. ¿De verdad? Oí que la mayoría de carne de monstruos en el continente es horrible. Es cierto, pero, con el tiempo le agarras el gusto. Supongo que con el tiempo te acostumbras, tú pedirás el filete, yo también, a Norm le encanta el estofado, ¿ustedes qué pedirán? Preguntó Paul mientras miraba a Ruiger y Eris. Eris con una cara más tranquila miró a Paul y respondió. Yo, pediré lo mismo que Rudeus. Yo estoy bien con el estofado. Dicho esto todos ordenaron su comida y una vez que llegó todos comieron juntos, el ambiente era muy animado y alegre. Eris contaba cómo ella y Rudeus entrenaban y se hacían fuertes juntos. Ruiger contaba sus historias de la guerra que Norn escucharía con mucho entusiasmo y Paul charlaría con Rudeus sobre lo sabrosa que era la comida. Para Paul este fue un momento muy especial, ver a sus dos hijos conviviendo entre sí además de los amigos de Rudeus hizo que Paul recordara esos momentos en la aldea buena cuando todos estaban reunidos. Eso lo hizo extrañar aún más a Zenith, Lilia y Aisa. Luego de aproximadamente una hora todos terminaron de comer a excepción de Norn. Eris y Ruiger iban a pagar su comida pero Paul los detuvo diciendo que él pagaría como agradecimiento por haber estado con su hijo todo ese viaje. Con eso dicho Ruiger miró a Rudeus. Muy bien, Eris y yo volveremos a la posada, te dejamos con tu padre, Rudeus. Así es, no regreses muy tarde, ok. Jaja, no se preocupen, no tardaré, los veo luego. Dicho esto Ruiger y Eris dejaron el bar, en la mesa solo quedó Paul, Norn y Rudeus. Paul esperó a que Eris y Ruiger salgan para después poner una sonrisa juguetona. Oye, esa chica Eris sí que se parece mucho a su madre, no cabe dudas de que será una belleza cuando crezca, te ganaste el premio gordo hijo. Perdón. Vamos Paul, harás que me dé vergüenza. Rudeus respondió de manera divertida mientras miraba a Paul. Norm por su parte se quedó sentada terminando su comida ya que ella aún le quedaba un poco en el plato. Vamos, no te hagas el inocente, ¿viste cómo se puso, verdad? Además, noté cómo ella te miraba cuando comíamos, es exactamente la misma mirada que pone una mujer enamorada, créeme, tu viejo ha visto esa mirada cientos de veces. Bueno, eso lo sé, tampoco es como que no lo he notado, pero, ¿qué se supone que haga? Honestamente el comportamiento de Eris es bastante confuso, a veces grita, a veces es dócil, a veces se avergüenza y a veces grita mucho para después golpear a alguien. Oh, ¿mi Rudy me está pidiendo consejos? Sabía que este día llegaría pero, aún así no puedo evitar sentirme así. Paul se limpió unas cuantas lágrimas de orgullo al ver que su hijo ya tenía a una mujer arrastrándose por él. Rudeus por su parte lo miró con una expresión entretenida. Muy bien, he tratado con mujeres así, siempre furiosas y gruñonas, son como fortalezas impenetrables, pero créeme, una vez que logras hacerte un lugar en su corazón y te acuestas con ellas se volverán las mujeres más dóciles del mundo.
Bueno, en eso tienes razón, cuando llegué a Roa ella era la chica más salvaje y loca que he visto, pero ahora es, ¿cómo decirlo?, más dócil, obviamente, sigue siendo una gritona y agresiva, pero en comparación a hace 2 años pues se ha ablandado bastante. ¿Ves? Eso prueba mi punto, créeme hijo, cuando te acuestes con ella será toda tuya, ningún otro hombre será capaz de llamar su atención jamás después de eso te lo puedo asegurar. Jaja, veo que sabes demasiado, Philip me dijo que antes de que te casaste eras todo un Casanova. Ese sí, bueno, digamos que antes de tu madre tenía los pantalones muy flojos, pero esa vida quedó atrás, además, estamos hablando de ti y de Eris, te daré un consejo, deja que las cosas tomen su curso. ¿Que tomen su curso? ¿A qué te refieres? Me refiero a que no trates de hacer algún avance directo con ella, no digo que no puedas darle un abrazo, un besito o un hacerle un cumplido, pero no trates de ponerte muy cariñoso con ella, he recibido muchos golpes en la cara y patadas en la entrepierna por mujeres así que se sintieron presionadas y que sentían que aún no era el momento, créeme, deja que ellas decidan cuando sea el momento, y cuando ese momento llegue debes hacerla gritar, ¿me oíste? Debes hacerla sentir que no habrá otro hombre igual para ella, y si tienes éxito la tendrás contigo de por vida, así me quede con tu madre. No sé si sea una conversación que deberías tener con tu hijo de 11 años con tu otra hija de 4 años al lado. Rudeus miró a Norn la cual ya había terminado de comer y miraba a su hermano y su padre con curiosidad y confusión ya que no entendía nada de lo que estaban diciendo. Paul se dio cuenta de que se dejó llevar por el momento y respondió. Ahem, lo siento, es solo que, ya sabes, siempre fue mi sueño tener una charla sobre mujeres con mi hijo. Sí, pero para la próxima asegurémonos de estar borrachos ok. Y que no haya niñas presentes. Rudeus extendió su mano y acarició un poco la cabeza de Norn la cual ya estaba acostumbrada y sonrió de manera adorable. Paul sonrió al ver eso y siguió hablando. Es bueno ver que se lleven tan bien, solo espero que Aisha esté viva y que pueda llevarse así de bien con ustedes. Vamos, no te desanimes Paul, sé que podremos encontrarlas. Por cierto, planeas llevar a Eris de vuelta a casa, ¿verdad? Aunque ambos sabemos que ya no hay una casa a la cual volver. Lo sé, pero Eris y yo quedamos en eso, luego de eso planeaba pasar a los territorios del norte con ella para buscar a Mama y si es posible a los padres de Eris o Ghislaine. Oh, eso suena bien, no hemos podido registrar los territorios del norte ya que están plagados de ladrones y criminales que se ocultan ahí para ir de la ley. Y justo por eso iré ahí, un montón de ladrones no serán problemas para mí. ¿Nunca te acobardas, eh? ¿Cuánto tiempo te quedarás en Millis? Como una semana, planeaba acumular algo de dinero y luego ir al reino del rey dragón, luego iríamos a Shirone y nos pasaríamos a Asura. Un buen plan, es la ruta más corta, aunque hablando de dinero, Alphonse me dejó algo de dinero que usaríamos de manera exclusiva si hallábamos a alguien de la familia Boreas. ¿Alphonse? ¿Sigue con vida? Así es, el dinero lo tengo en el cuartel general del escuadrón así que, ¿qué te parece si vienes a verme antes de irte en una semana? Así te daré el dinero y no tendrán problemas. Por mí está bien, entonces te veo en una semana ok. Nosotros estaremos haciendo unos cuantos trabajos en el gremio para ganar un poco más, te veré luego padre. Cuídate Rudy. Dicho esto Rudeus se levantó de su asiento junto a Paul y Norn, Rudeus se acercó a la niña y se agachó frente a ella. Muy bien Norn, nos vemos otro día ok. Sé una buena niña y asegúrate de que padre no se acerque a otra botella de alcohol, ok. No te preocupes, hermano. Papi no ha bebido nada desde que llegaste. Vuelve para que juguemos, ok. Es una promesa enana, nos vemos. Norn abrazó a Rudeus con fuerza mientras que Rudeus también la abrazó, hizo lo mismo con Paul y se fue del bar satisfecho y con una sonrisa en su rostro, ahora tenían que ganarse la vida en Millis por una semana.